¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, querida Silvia. Muy bien, muy contenta como siempre, con una sonrisa esperando recibir a nuestra mujer exitosa. No sin antes pensar en el reto que le vamos a proponer a nuestra comunidad. Pues yo creo que estos retos sí te ponen a pensar y ojalá que muchas realmente los adopten y no nada más sea de un día o de una semana, sino se queden ya como una parte fundamental de su vida, como es el reto de esta semana, que es colaborar y sumar a otras mujeres. ¿Cómo ves, Ale? Pues creo que de alguna forma u otra, nosotros lo hacemos constantemente, dándole este espacio a muchas mujeres para que nos compartan su experiencia y de esa forma podamos inspirar a otras comunidades de mujeres. Pero pienso que cómo lo hacemos conscientemente en nuestro día a día, en el rincón en donde estemos, cómo podemos promover que más mujeres ganen intencionalmente, Silvia. Mi propuesta sería que te propongas buscar a qué mujer crees que le debes de dar o una plataforma, un impulso, un apoyo, un mentoring, un sponsoring, lo que sea que necesite esa mujer para que pueda destacar, sobre todo si tú ya tienes un pequeño camino andado. Bueno, el mentoring, ya ves Vital Voices, que tuvo a bien Hillary Clinton lanzarlo a nivel mundial, hace eso exactamente, el mentoring, el mentoraje, que tanto le acorta ese camino por el cual las que vienen atrás de nosotras, algunas veces lo abandonan o no pueden llegar. Y yo creo que es vital. Fíjate que el próximo año, una de las pláticas que vamos a dar ahí en el evento del 8 de marzo va a ser mujer versus mujer, porque hemos visto en estudios que todavía hay muchísimas mujeres que son la peor enemiga de otra mujer. Y yo creo que si no nos tomamos de la mano, pues no vamos a poder alcanzar todos estos retos que siempre estamos buscando de que las mujeres pues ganen lo mismo, de que las mujeres logren ocupar los cargos. Si nosotras hacemos una cadena de apoyo entre nosotras mismas, nos damos visibilidad, etcétera, yo creo que se puede lograr. Y fíjate que para esta semana tenemos a una super líder que es Pamela Cerdeira. Ella es la periodista y conductora ganadora del Premio Nacional de Locución 2017 y 2021. Ella es promotora de la equidad, la inclusión y la justicia ciudadana, con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación. Es maestra en periodismo por la Universidad Anáhuac. Ha estudiado el diploma de periodismo de investigación de CIDE, así como the Center for Investigative Journalism. Es una de las cofundadoras de la plataforma editorial Opinión 51, el primer medio de comunicación que concentra a 100 de las mejores plumas femeninas en un espacio de reflexión, análisis y datos sobre todas las coyunturas a nivel nacional. En radio, ella ha colaborado como conductora y locutora en Radio Centro, en Radio Fórmula y actualmente MBS Radio en su noticiero de 4 a 6 de la tarde. En televisión, participó en programas de TV Azteca, Telefórmula e Imagen Televisión. Cuenta con una columna semanal para Opinión 51, además de una videocolumna para el portal Uno TV. Como periodista ha seguido de cerca temas sociales, feminismo, minorías y otros grupos vulnerables, corrupción, la impunidad y el trabajo de la clase política. Fue miembro de la Asamblea Consultiva del COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Ella es una lectora apasionada, promotora de la lectura y escritora de cuentos infantiles, entre los que destacan El monstruo del cajón, Dragapo, La capa mágica, El día en que desaparecieron las mujeres y Ana y Patty y la muñeca rota. Pamela es una profesional de tiempo completo en el mundo de la comunicación. Vamos a un corte, si te parece, y regresando, le damos la bienvenida a Pamela Cerdeira. Pues aquí estamos de regreso, muy contentas de tener una super líder que seguramente todas la conocen por toda su trayectoria y su trabajo en los medios. Dale la bienvenida, Ale.
Bienvenida, Pamela, emocionadas de tenerte aquí en el programa de Retos Femeninos en Mujeres Exitosas. Estamos muy contentas de tenerte hoy. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Oye, Pam, de verdad qué gusto tenerte y sobre todo nos encanta el poder conocer de dónde venimos todas, de cuando éramos chiquitas, quién nos motiva, qué es lo que dispara toda esta hambre que tenemos, quienes logramos alcanzar nuestras metas, de realmente llegar. ¿Tú cómo eras? Platícanos un poquito. Justo ayer me estaba preguntando mi hija y me decía, cuéntame más de tu infancia, a la de 6 años. Me gustaba muchísimo leer, me encantaba espiar a mis hermanos, soy la menor de 3 hermanos, los otros dos son hombres, me llevan 5 y 6 años. Eh, y tenía, pues la verdad tenía como variados intereses. Quería ser gimnasta, nunca tomé clases de gimnasia, quería ser astronauta. Evidentemente nunca he sido buena para las matemáticas, jamás hubiera acabado en el espacio. Quería ser monja y ninja. Esa era mi infancia. Pero siempre con una gran curiosidad. Y creo que a lo largo de los años ese ha sido mi motor, mi gusto por leer, mi gusto por escribir y mi gusto y mi amor por las preguntas y por saber cada vez más, pero sobre todo para tener como preguntas más interesantes o llegar a caminos que no hubiera imaginado. Creo que eso es lo que me definiría de mejor manera. Qué padre. Fíjate que esa parte de ser curioso y de hacer preguntas y de cuestionarte todo, muchas veces muchas personas no las descubrimos hasta mucho más adelante en la vida y a base de golpes y zaporrazos, ¿no? Entonces, el que lo compartas que desde chica te gustaba preguntar, cuestionar, ser curiosa, creo que es un camino de poder y de información y de aparte de no asumir. Pero haciendo este tipo de preguntas o de cuestionamientos, Pamela, ¿cómo decides qué estudiar? ¿Cómo decides después de todo esto a qué te ibas a enfocar? ¿A qué carrera irme? Fíjate que yo quería algo relacionado con la comunicación. Estaba entre comunicación, derecho y mercadotecnia. De hecho, lo descarté cuando me enteré que no era como lo veía en la televisión, que era mucho más, o al menos en México, mucho más oscuro de lo que parecía. Y dije, "No, a mí me gusta argumentar, debatir, y eso no lo iba a tener aquí, al menos no en ese momento. Entonces, quería algo relacionado con la comunicación. Me encontré con la licenciatura en publicidad y me enamoró el plan de estudios. Y yo decía, esto, ya quiero este semestre para ver esto, ya quiero este semestre para ver esto. Siempre he sido muy ñoña. Y entonces, o sea, ya esperaba con ansias cada uno de los semestres porque había alguna materia que me súper apasionaba. Y entro a estudiar publicidad, empiezo a trabajar. Yo hice, o sea, salí de prepa, hice en un año la prepa abierta y entré a la carrera. Y empiezo a trabajar muy chica haciendo en radio y luego empiezo a trabajar ya en radio, pero ya en una estación con un empleo formal, con un programa, con un sueldo y tal, y en una agencia de publicidad. Y como era verano, pues podía hacer las dos. En la mañana me iba a una y en la tarde hacia la otra. Se acabó el verano y tenía que decidir si me quedaba en el radio o me quedaba en la agencia porque no podía seguir estudiando y hacer cualquiera de las dos. Y como buena sonámbula materialista, pues definí por dónde me pagaban y me quedé en el radio. Dije, ya me quedo 1 o 2 años aquí y después ya regreso a lo mío que es la publicidad. La publicidad me fascina porque me gusta mucho el área creativa y porque me gusta escribir. Entonces, me parecía muy apasionante. Y después fui descubriendo que en realidad, pues escribir era lo que me seguía acompañando desde donde estuviera, ¿no? De ahí seguí, empecé a trabajar en televisión y demás. Yo pensaba regresar a la publicidad y nunca regresé. Y ya después, ya de varios años trabajando en la televisión, hice una maestría en periodismo, porque las preguntas seguían ahí, ¿no? Y cosas que, que yo sabía que podía encontrar en la técnica del periodismo una respuesta a muchas de las preguntas que me hacía. No, no, no tenía el periodismo en mi enfoque antes, como en mi mapa de posibilidades. Entonces ya hice la maestría en periodismo ya hace no mucho tiempo y fui tomando cursos y diplomados de periodismo de investigación que me han dotado como mucho de más herramientas, ¿no? Y me regresan de cierta forma a esa niña que jugaba a espiar a sus hermanos y que mi esposo me dice,
¿cómo no sabías que teníamos una cena? Y yo, ¿por qué ibas a ver? Pues es que mis WhatsApps te llegan a ti. O sea, él cree que tiene un AirTag puesto, que recibo sus WhatsApps o que, pero porque me gusta saber, no lo espío, lo juro, creo que no es lo sano en una relación, pero me gusta saber cosas, entonces, no sus WhatsApps. Es muy fácil en ciertos momentos que me entere de cierta información, porque la curiosidad me hace más fácil encontrar los caminos para saber ciertas cosas, ¿no? Yo creo que entre tus estudios y tu gusto por preguntar, pues ha hecho que detones en una forma increíble y a lo mejor todo mundo que nos ve va a pensar que todo ha sido muy fácil. Mm. Y yo creo que has tenido obstáculos bien canijos por ser preguntona, por ser profesional y por meterte de fondo. ¿Cuál ha sido así como que la experiencia más ácida que has tenido que sí te puso a temblar, Pam? Pues yo creo que la de ahora, la de los AirTags, sin duda. Todo el mundo me dice, ¿cómo se te ocurrió? Pues eso preguntándome, ¿no? Acababa de temblar en Turquía y el gobierno de la Ciudad de México puso un centro de acopio y pensé, primero, qué padre puedo llevar a mis hijos al centro de acopio, creo que es una experiencia padrísima ayudar, pero luego pensé, pero es absurdo lo que tú encareces un producto si lo llevas a Turquía. Es la peor forma de ayudar. ¿Llegarán estos objetos? ¿Existe una tecnología que me permite rastrear si estos llegan o no llegan? ¿Qué tecnología me permite hacerlo? De manera tal que si llegan, sigan funcionando en Turquía y yo pueda saber a qué casa llegaron, porque decía, bueno, si llegan a Turquía, todavía que lleguen a las zonas de desastre va a ser todavía mucho más complejo y difícil y demás. Y bueno, y así salió, ¿no? Y fue un trabajo de 4 meses de estar siguiendo por dónde iban y cómo se iban moviendo, irlo registrando, irme haciendo preguntas sobre, ¿y ahora este lugar dónde están? ¿Qué será? Y buscar y tratar de mapear en dónde estaba. Eh, creo y creo que es una herramienta esencial en quienes nos gusta preguntarnos que de pronto hay un poco de ingenuidad en esta búsqueda. En mi caso, creo que me faltó un filtro para medir el riesgo. Hubo lugares donde sé que estuvieron los AirTags, bueno, uno de ellos, a los que no fui, o sea, a los que no me fui a parar a meter como me fui a parar a meter al tianguis. Y no lo hice porque algo, ¿no? En ese momento algo, por algo no fui. Y cuando hice el trabajo hacia atrás, o sea, de volver a revisar dónde había estado comparado con lo que me habían dado el testimonio de quien lo tuvo al final y demás, dije, claro, si me hubiera ido a meter ahí, me hubiera ido a meter a la boca del lobo y no hubiera salido, seguramente no hubiera salido. Entonces, sí creo que esta especie como de ingenuidad puede ser un motor de empuje que en mi caso ha sido muy útil, pero, y este motor de ingenuidad tampoco me permite medir los riesgos a posteriori, ¿no? Yo sabía que si los víveres no llegaban, el gobierno iba a hacer todo lo posible por decir que yo estaba mintiendo. Y entonces que para mí era importante dejar una huella en el tiempo de cuando había empezado a hacer ese trabajo y cómo lo había estado registrando y que fuera creativa y que fuera innegable, porque yo les digo, aquí les muestro mi nota en el teléfono y me van a decir, pues sí, tu nota la pudiste haber escrito ayer. Entonces abrí una cuenta de Twitter desde que se fueron a dejar y en esta cuenta de Twitter, sin decir en dónde estaban, iba diciendo qué estaba pasando y la di a conocer hasta que di a conocer toda la investigación. Y aún así, la cargada que vino encima fue brutal. Y digo, no debería sorprenderme, habiéndome dedicado a la comunicación toda mi vida, habiendo estudiado incluso publicidad, el poder de la propaganda. Pero todavía hace poco me dijo una persona, oye, en el trabajo en radio, oye, es que yo vi lo de los AirTags y no sé qué, y qué padre estuvo, pero es que luego vi todo lo que dijeron en tu contra y pues no sé, me quedó la duda, ¿sí es cierto lo que hiciste? Y decía, wow, o sea, qué bueno que me lo esté diciendo porque esta persona no es un bot, no es un troll, es alguien en quien la propaganda hizo un efecto. Y le decía, a ver, esto es muy sencillo. Olvídate de si me crees a mí o les crees a ellos. O sea, si me crees, no me creas a mí, créeles a ellos. Ellos entregaron un documento diciendo que recibieron 30 toneladas y luego presentaron un documento
donde ellos mismos presentaron el documento donde decía, se recibió, o sea, el ejército recibió aproximadamente 20 toneladas. Y luego el ejército a través de transparencia contestó, que eso ya no lo sacamos, pero contestó que recibieron del gobierno de la Ciudad de México 17.5 toneladas. Entonces, no me creas a mí, créeles a ellos. Los documentos que ellos mostraron, una tercera parte de los víveres no los entregaron. Entonces, pero esto es lo que te cuento. En el Inter fue una semana, esa semana no mandé a mis hijos a la escuela, fueron ataques en redes todos los que te puedas imaginar, pero también un mecanismos súper perversos para tratar de confundirte, unos que operan muy por debajo del agua de mandarte correos electrónicos y así, otros sobre las redes de mis trabajos, un día me siguieron, me chocaron, o sea, unas cosas, ya ese día cuando me chocaron, sí llegué a mi casa muy asustada, muy asustada. Ahora, habiendo vivido eso, me preguntas, oye, ¿y lo volverías a hacer? Por supuesto. Es más, lo volvería a hacer mejor, porque hoy puedo voltear a ver y decir, esto hubiera aquí, esto lo hubiera mapeado aquí. O sea, esa lista de, no solo lo volvería a hacer, sería mucho más precisa. Híjole, qué retador, Pamela, pero yo te quiero felicitar por el coraje y la valentía de hacer algo que no cualquiera se puede atrever, sabiendo que aunque estás diciendo que hay un sesgo de ingenuidad, de no medir el posible riesgo, me encantó lo que dijiste al final. Lo volvería a hacer, pero ya habiendo aprendido. Y creo que muchas mujeres que nos escuchan en ocasiones se rajan ante este tipo de fracasos o de obstáculos que van teniendo y no ven el aprendizaje que hay para volver a intentar lo que sea que emprendan, ¿eh? No estamos hablando de específicamente lo que tú hiciste o no hiciste, porque cada quien tiene su especialidad, pero olvidamos aprender de esos errores. Entonces me encanta cómo compartes esta lección de hay que atreverse, hay que tener el coraje, la valentía y sobre todo hay que aprender de lo que no funciona. Entonces estoy segura que te va a dar como mucho camino más adelante. Perdón, creo que me vas a decir algo. Sí, ten cerca siempre a alguien que te hable con honestidad y creo que eso es importante. O sea, a mí, cuando volteo y digo, lo pude haber hecho mejor, siempre ha habido alguien de mí cerca que me dice, no, espérate, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. O sea, que no se te olvide hasta dónde llegó. Sí, claro, nuestro lado crítico es brutal, ¿no? Y entonces empezamos, pero es que pude haber hecho esto, es que se hubiera hecho la bitácora. Claro, eso lo apunto porque la próxima vez que vaya a poner una alerta o que vaya a investigar algo, voy a regresar a mis notas para decir, ahora que no se me vaya esto y esto, y me va a permitir ser mucho mejor en lo que haga. Pero sí creo que tenemos que también ser más generosas con lo que así sí hacemos bien. Y ahí sí creo, o sea, seguramente también les pasa a los hombres, pero creo que a las mujeres nos pasa más. Estamos muy acostumbradas a no celebrar nuestros triunfos. El otro día estaba en una mesa y nos pidieron que nos presentáramos, y había hombres y mujeres, y uno de los hombres se presentó así, digo, ya no recuerdo la empresa, pero decía, soy fulano de tal, soy CEO de la segunda compañía más importante de transporte marítimo en el mundo. Y me dio mucha risa porque pensé, las mujeres no nos presentamos así y deberíamos hacerlo. Claro, somos muy cortitas para todo lo que bien mencionaste. Y si bien tienes toda la razón, pienso yo, lo que me refería era hacer eso, más amables con nosotras mismas, pero aprender cómo ser una mejor Claro. versión de nosotras al día siguiente. Cuéntanos un poquito, Pamela, esta parte de tu familia que la estás mencionando y que nosotros creemos que es parte importante, pero que cada quien tiene su fórmula secreta o individual de cómo llevar ese balance y ese equilibrio con la familia y el trabajo. Por aquellas que piensan que no pueden manejar las dos al mismo tiempo, algunas dejan de trabajar, otras más bien trabajan y no tienen familia. En tu caso, ¿cómo funciona esta fórmula de éxito para llevar tu familia y tu trabajo al mismo tiempo? Yo ya me rendí. La fórmula es que no hay fórmula y yo creo que cargar con culpas no nos quita más que el tiempo y la tranquilidad y la paz por poder disfrutar de que hacemos lo que nos gusta. Una pequeña anécdota. Hace muchos años hacía deporte de alto rendimiento, o sea, bueno, triatlones y así, ¿no? Me empiezas alto rendimiento tras 10 horas a la semana, más tu trabajo, más tu vida personal, y lo haces por pasión.
Y entonces ese día tenía que ir a nadar y yo decía, híjole, no, porque ya estuve trabajando todo el día y entonces luego me voy a ir a nadar y entonces mis hijos y no sé qué. Y vuelto y le digo a mi hija, que está aquí ahorita al lado, sintiéndose mal con un gripón terrible, le digo, oye, es que tengo que ir a nadar, pero no sé si ir porque pensé que me iba a decir, ay, no, mami, no vayas. Y vuelto y me dice, ma, vete. Y yo, porque cuando nadas, regresas hecha una reina, toda tranquila, feliz. Y fue así como, yo todo este tiempo dejando de ciertas cosas porque no estoy con ellos, les quito. Y la verdad es que agradecen mucho más cuando llegas y estás feliz que si estás frustrada, ¿no? Entonces, y mi mamá siempre me ha dicho, tú tienes que perseguir tus sueños y tu vida, tus hijos se van y tienes que hacer esto. Ahora, independientemente de los hijos, es cierto, hay un equilibrio porque eh, amamos lo que hacemos, pero también amamos tener una vida personal y amamos tener una familia y amamos, lo que sea, ¿no? No necesariamente tienes que tener hijos, pues tienes una pareja o lo que sea que tengas que quieres. Yo creo que es un día a la vez. Y tratar de estar con la cabeza en donde estés en ese momento. Ahorita estoy aquí en esta entrevista, no pensando en lo que ya no hice para mi programa de radio al rato o lo que ya no hice para mi hija que tenía que haber hecho el scoop. Ahorita estoy aquí y al rato que me toque estar ahí con ellos o en el radio, donde sea, pues estaré enfocada en eso que tengo que estar. Creo que es lo que más funciona. Y otra cosa, así la que dijo que no hay fórmula, pero no hay una receta secreta, pero hay siempre un montón de tips, ¿no? En mi caso, por supuesto que tengo mucha ayuda, pero mi esposo es pareja, es una verdadera pareja y eso es súper importante. Las responsabilidades son compartidas y cuando hablo de las responsabilidades, hablo de lo más importante que tenemos, que es el tiempo. Y eso implica si es contestar el correo de la escuela, si es revisar que hicieran la tarea, si es salirse el sábado en la mañana a sacarlos al parque, o sea, todas esas cosas que te construyen y construyen a las personas que quieres, pues si la llevas entre dos es más fácil. Es que es súper importante lo que platicamos en alguna ocasión de elegir bien. Uf, Cuando tienes muy claro qué quieres a corto, mediano y largo plazo, te equivocas menos al abrirle la puerta a las personas, pareja, amistades, etcétera, que luego te pueden ocasionar problemas y ser como piedritas en tu camino, ¿no? Porque tú estás cierta hacia dónde vas y si no, no es nada fácil. Qué padre. Oye, Pam, y me encantaría que quienes nos escuchan también oigan a una de las pioneras en darle voz a muchas mujeres. Cuéntanos de Opinión 51, por favor, cómo nace, cómo se te ocurre. Creo que es una joya porque sí es muy diferente la óptica del hombre, hasta en las noticias, a la óptica de la mujer. fíjate que sí, yo creo que en mi carrera es de lo que me siento más orgullosa. Era el 2021, ya pierdo el hilo con las fechas, 20 o 21 por ahí, 21, entre el 20 y el 21. Y Babel Arroyo, que es una gran periodista, escribió una columna en la que nos encuestó a varias para sacar esta columna y este estudio, que escribíamos en algunos medios, columnas de opinión, para saber en qué condiciones estábamos trabajando. Y entonces yo participé en esa encuesta, como muchas otras más. Entonces publica esta columna y encuentra que en los principales medios de comunicación en México hay 500 hombres escribiendo columnas de opinión y 50 mujeres. Es una representación del 10%. Y de esas 50, 2/3 partes no cobran, pero se sienten muy agradecidas por poder trabajar y escribir en libertad. Tampoco están protegidas legalmente por los medios para los que escriben. Entonces, a mí ese dato me voló la cabeza, porque pensaba, a ver, yo publico en el diario que sea, y claro que quiero que lean mi columna, entonces la publico en Twitter o la publico, bueno, en X o la publico donde sea, y pongo la liga. Y entonces alguien que me sigue a mí le va a dar clic, que los lleva a esa página. Esa página tiene un Google Ads que a la empresa o medio le debe representar lo que sea, así sea medio centavo, les representa un ingreso. Y de ese ingreso yo no veo nada. Entonces, ya tenemos muchas mujeres, audiencias suficientemente grandes construidas para hacer que eso nos reditúe y se convierta en algo que a todas nos convenga. Deberíamos de poner algo automatizado, un blog donde mandes por mail tu columna, se publique solo, le ponemos un Google Ads y nos repartimos lo que caiga. Era como la idea inicial, o al menos el esbozo.
lo platico con Stephanie Luis, ella es emprendedora, así fuimos a comer para otra cosa, se lo platico y me dice, sí, pero no así, hay que hacerlo bien, hazlo por suscripción y cobras. Y yo, y pagarán por leer, ¿no? Sí, seguro, porque ya hay un montón de gente que tiene newsletters por suscripción y tal, y entonces puedes hacerlo así. A ver, espérame. Entonces empezamos a hacer llamadas y fue de una sorpresa brutal que a todas las mujeres que le llamaba y le decía, oye, ¿jalas escribir aquí? Me decían, sí. ¿Y cuál es la intención? Bueno, uno, pues subir el número de representación femenina. Dos, unir fuerzas. Tres, un modelo de negocio que sea distinto, en donde nos podamos repartir los ingresos. O sea, la idea es que todas cobren, que sí estén protegidas legalmente por opinión y que hagamos hacia adentro es otra historia que ahorita les cuento. Eh, el modelo de negocio de opinión, en el cual cada vez estamos más cerca de conseguirlo, es que 50% de los ingresos sean para opinión y 50% se repartan entre las columnistas según el número de lecturas que tuvieron en determinado periodo de tiempo. Ya hemos logrado repartir algunos recursos, lo cual me hace sentir muy orgullosa, pero la meta es que sean mucho mayores. Y lo bonito del modelo es que si la empresa tiene más ingresos, pues la bolsa crece para todas, tanto para opinión como para las columnistas, y entonces siempre hay posibilidades de generar más. Somos más de 100 columnistas escribiendo para opinión, tenemos de 4 a 5 columnas nuevas todos los días, con un equipo editorial súper interesante, encabezado por Sandra Romandía, quien también arrancó con nosotras este proyecto. Y hacia adentro la idea era, bueno, hay columnistas que tienen muchísima fuerza y por ejemplo, está Ana María Buenaga, ¿no? Y hay otras que a lo mejor están empezando, como él, en nuestra caricaturista, que es brutal y talentosísima. Entonces, ¿cómo hacemos para que las más fuertes también empujen e impulsen a las que no son tan fuertes, pero están en ese proceso de crecimiento y que obtengan esa visibilidad que necesitan? O sea, la idea es pensar en que nosotras somos el barrio que te respalda, porque sí estoy convencida que a una, si es una, le puede costar más trabajo, puede ser más difícil emprender una pantalla, denunciar algo, perseguir una causa, pero si somos 100, no se van a ir a encontrar las 100. Entonces, eso es lo que hacemos en opinión y ha sido un proyecto hermoso al que de verdad paso que da, puertas que se le abren. Ha sido tan sorprendente que durante todo el proceso de lanzamiento nos preguntábamos, ¿habrá algo que no estamos viendo? O sea, algo que no estemos haciendo bien, porque no es normal que todo nos esté saliendo. Algo, algo nos está faltando, algo nos está faltando. Y no, pues es eso, es un proyecto generoso, afortunado, en donde las cosas han funcionado. Acabamos de cumplir 2 años. Dicen que el 70% de los emprendimientos fracasan antes de los 2 años y nosotras aquí seguimos de pie y además con muchas metas de crecimiento a futuro. Qué increíble. Me encanta la razón por la que salió y el hecho de que se fomente este equilibrio en que todo el mundo gane, no nada más. No sé, se me figura que hazte presente y visible de la única forma que puedas, ¿no? Aunque no te genere un impacto monetario. Y pues, ¿qué más da si sí te genera también un impacto monetario y que la gente más allá sepa de tantas mujeres que tienen algo bueno que decir, que aportar y que no se tengan que esperar a ver si nos dan ese lugar? Y ha sido un proceso formativo, porque, o sea, hay quienes nos dicen al principio, esta crítica me encantaba, un cuate que decía, ay, ¿por qué cobran? Es un poco elitista. Y entonces yo te digo, mi curiosidad, me meto al perfil del sujeto que estaba haciendo esa crítica en un chat de WhatsApp, o sea, yo ni lo conocía, pero alguien me la pasó, y veo que el tipo vendía sus libros, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿él por qué vende sus libros? ¿Qué proceso? ¿Qué elitista? ¿Por qué está vendiendo sus libros? Creen que somos mujeres no deberíamos de cobrar por ello y además la gente que lee cree que tendría que leerlo gratis. Entonces, claro, cuando yo vaya al súper a comprar mi súper, voy a llegar y voy a decir que no les voy a pagar porque mira, te pago con una columna o te pago con 2 columnas porque escribo muy bonito. Pues no, porque la vida cuesta. Y este proceso formativo también implica decirle a la audiencia otras cosas como, si tú no pagas por lo que estás leyendo, el producto eres tú.
Y esto que estás leyendo no es solo lo que me senté y se me ocurrió, trae experiencia, conocimiento, estudios, o sea, todo no es, se tardó una hora en escribir, no, se tardó una vida en escribir eso que tú leíste hoy. Y eso es por lo que estás pagando. Sí, yo creo que todas las mujeres nos tenemos que dar valor, porque si no nos damos el valor nosotras, como bien dices, nadie nos lo va a dar. Entonces, si tiene valor lo que estamos compartiendo, hay que de alguna manera cobrarlo, porque de ahí vivimos muchas. Oye, Claro. ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te visualizas a Pamela? ¿Cómo la ves? Mm. Me gustaría muchísimo expandiendo opinión 51 por lo pronto Estados Unidos, para el mercado latino en Estados Unidos. Yo creo que para opinión ese es el siguiente paso. Y y ya, feliz, de preferencia no cansada, si no es mucho pedir. Los hijos crecen, Pam. Entonces, como que uno le va bajando. Ya Ale tiene adolescentes grandotes, yo ya están casados, o sea, ten fe. Lo que pasa es que los míos se llevan mucho, entonces es una eternidad lo que tarda. Ya creció uno y Más. faltan dos y así luego Es van por durísimo. etapas. Oye, y para completar todo esto, también a ti, ¿cómo te gustaría que te recuerde? Mm. Dentro de X años donde Pam pasó a otro planeta, ¿qué te gustaría que Mi dijeran de ti? epitafio. No lo sé, fíjate que eh, les voy a contestar con toda autenticidad y honestidad y palabrotas. Me vale madres. O sea, he decidido que eso no me importa. Me importa cómo me recuerden mis hijos. En el ámbito profesional me da exactamente lo mismo. No podría importarme menos. Hay Pues una qué razón. genialidad que... A Las ver, dejé, cuéntanos. pero falta el remate. eh, estamos llenos en todas las profesiones, yo creo, y en la vida en general, como de mucho ego. Y por lo menos yo he descubierto que eso siempre nos atora, en todo, en lo personal y en lo laboral. En lo laboral para mí ha sido mucho más evidente. ¿Por qué no se te dio un proyecto y entonces te enganchas y en vez de pensar, pues no era el momento y ya, y a lo que sigue, o porque alguien te respondió que no a algo, pues a lo mejor no era su momento y lo que sigue. Entonces, el pensar cómo quieres que te recuerden, a veces creo que lleva un poco esa carga de qué quieres que se hable de ti, pero la gente va a hablar de ti no por lo que tú fuiste, sino por lo que ellos ven en ti o se reflejan ante ti o entienden de ti. Y entonces no es importante. En mis hijos sí, porque el día que ya no esté, es a los únicos que verdaderamente les va a importar. Y a los únicos que verdaderamente van a llevar un pedacito de mí en ellos, en su mal carácter o en sus buenos recuerdos. Entonces ahí sí me importa. ¿Qué quiero que ellos piensen de mí? Mira, la grande ya se salió. ¿Qué quiero que ellos piensen de mí? Pues que hice lo mejor que pude con lo que tenía, porque también es eso. Y creo que esa parte es bien importante que la sanemos todas las personas, ¿no? Siempre creemos que nuestros papás, pues hicieron algo mal, por supuesto, todos lo regamos, los hijos no traen instructivo, pero cuando entendemos que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, y lo que tiene es su carga, su bagaje, sus capacidades, sus problemas, su tiempo, su momento, sanamos un montón de cosas. Entonces, con eso. Vuelvo a insistir que qué genialidad, porque es lo que sale desde el corazón, lo que realmente nos apasiona compartir aquí. Desgraciadamente nos acercamos al final del programa, que fue súper rápido. Me hubiera encantado seguir platicando contigo, pero antes le quiero pedir a la gente que nos escucha, justo lo que dice Pamela, apóyennos, compartan. Estamos en Retos Femeninos TV en YouTube y de ahí pueden suscribirse, compartir el programa, no solo de Pamela, de otras mujeres exitosas que nos acompañan por acá. Estamos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos y ya nos pueden escuchar en Spotify. Entonces, es importante generar esta comunidad de aprendizaje, de compartir y de inspirarnos con el camino de mujeres tan importantes y grandiosas, asombrosas como tú, Pamela. Silvia. No, a mí me encanta Pam y eso que le valga madres me pudo fascinar, porque sí, mejor hay que tratar de ser la mejor versión por día, ¿no? Porque también uno puede ir cambiando. Oye, Pam, ¿cuál es tu frase preferida?
la que te mueve, la que te gustaría compartir ya para cerrar el programa, que pueda así como que ser un latigazo en el corazón y en la mente de quienes nos escuchan. La gente feliz no tiene tiempo de estar fregando. Procuren ser ese tipo de gente que no tiene tiempo para eso. Qué padre. Bueno, pues aquí las invitamos a que el próximo jueves nos veamos otra vez aquí en Retos Femeninos TV y le agradezco muchísimo a mi querida Ale, querida Pam, lo mejor para ti. Hasta la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien.